computadora, ¿ya? ¿Cómo? Entra primero por computadora a ver si ese asunto Me gusta sale. esto que me han dado. Vas a dar ahí en compartir pantalla. Ya. Va a No, salir bien todo. es mejor. Y va a salir en Open World nada más. Ya está acá en compartir. Automáticamente la pantalla se va ¿Y ahí van a compartir. empezar a entrar mis alumnos? Sí. Yo voy a aceptar. Ujú. Están activados todos los audios. ¿El de ellos? Sí. El mío también. Sí. Ay, quítate, no más allá. Sí. Voy a ver si puedo escribir aquí. Acá. Dori. Échale vaselina.
¿Vos te vas a entrar? Bueno. ¿Cómo me doy cuenta que está grabando? Ahorita voy a empezar ya, pero ¿cómo me doy cuenta que están grabando? Que estoy grabando. Porque dice que tengo que darme cuenta que todo se grabe. Claro, no te concentras, ¿por qué no me comienza a grabar? ¿Que solito se inicia a grabar? Sí, me imagino que sí, porque con lo que te estoy contando las anteriores, después ni te vas a grabar. Bueno, espérate un ratito. ¿Y la hora todavía? Yo voy a hacer ahorita. A ver, ¿tú qué sale la pantalla? Sale la comparación de pantalla. No, porque si no ahorita se manda ahora. Es incómodo aquí. Mejor es en mi cuarto. Pero No corre. no puedo aquí trabajar, mira. Mi cuarto es mejor, es una cosa de mami. Cambio Ginger es diferente, pero Ginger solo está escuchando, sí, pero... ¿Qué cosa necesitas? Ya, te lo dije, te lo dije. Te dije temprano. Por eso te di el otro cuarto. ¿Eres? Ahora corre. ¿Aquí? No, corre. Nueva función. Una pausa, anotar. Participante. Más, No, no soy yo nomás. más. El más, el de derecha. El de derecha. A ver, detener la versión. Parece que sí está grabando. Porque justamente está pasando. Cuando empieza y se empieza a grabar, ¿no? No, debería estar grabando. Es que levántalo. Levántalo, sí. Ahora en el lado donde estoy. Mejor usa esta ¿vale? Retíralo de acá. Dejar de compartir. No Pasar. hagas nada para malograr. Sí, está grabando porque ponga grabación y poner grabación. Y graba la pantalla. No, Si no, la complico para estar viendo. muy bien. Voy a intentar hacer el link también. ¿Cuál? Ay, que no me olvido, además no tengo físico. Ah, verdad, ¿no? Para hacerlo por Tiene ahí. que mandártelo el vídeo. En clase. En clase. ¿No? En clase se lo que hace que sale de... Sí. Sí, lo conozco. A él que se graba. Sí, pues ya saben. No hay problema. No, por cierto, no te hagas una toma de la PS4.
Hola Rosita, buenos días. ¿Siempre aparece? No, eso no. No, no. No obstante, algunas científicas es cuando el centro es fotográfico. Y el que aparece la profesora me dijo que lo he dicho. La mongola en el corregir en plena clase con los alumnos. Hola Rosita, buenos días. Profesora, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Todavía vamos con uno. Están durmiendo los demás, creo. Sí, eso parece. Sí, el link lo mandé ayer. El día de ayer temprano no pude al final concluir porque aquí donde estoy se habían reventado unos fusibles donde nos emiten la electricidad y por lo tanto ya no había internet. Fue la madrugada y ya. Me faltó 10 minutos completar la clase de los chicos del otro grupo y con ustedes ya murieron tanto la laptop como el celular. Así que también teníamos que reprogramar la clase. Hay que esperar a ver unos minutitos más y si no ya igual empezamos contigo. ¿Hija? Ya, profesora. Listo.
Rosita, ¿cuántos son en este salón, en este grupo? Rosita, Como 19 más o menos. Bueno, ¿cuántos? son los que entran. 19 más o menos por ahí. 19 en tu grupo. Ajá, más o menos. ¿Cuántos son? Ah, son 12, son 12. Claro. Dije, ¿qué tantos han aumentado? Pero no sé, pues no, a ver, no ingresan. Mandé el link ayer, pero no sé qué es lo que pasa, porque no ingresan. Pero igual, ¿no? Esta clase queda grabada y ellos lo pueden, creo que... ¿Ustedes lo pueden ver luego? ¿O no? Sí, bueno, si lo está grabando, se lo pasa a eso del curso del link del colegio y ahí también se mira el video. Claro, eso es lo que quiero. Par de minutos y empezamos. Bueno, Rosita, empezamos de una vez ya, hija. Vamos a ver si se está grabando.
para que tus compañeros luego lo puedan ver. Ya, profesora. Ya, listo, hija. Lo que vamos a trabajar es niveles dialectales y sociodialectales de la lengua. ¿Listo? Ese es el tema que vamos a trabajar. Cierra bien, por favor. Muy bien. A ver. Vamos aquí en esta clase, lo que vamos a ver es las variaciones que sufre la lengua, ya sea por espacios geográficos o sociales, bien, diferencias sociales. Los niveles dialectales y sociodialectales viene a ser, ahí está la definición, es cuando la lengua o el código, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, va a experimentar algunos cambios, algunas modificaciones, de acuerdo a características ya sean geográficas o de nivel social, ¿no? En nosotros, en los hablantes. Entonces, de eso se trata en los niveles dialectales y sociodialectales. En primer lugar, vamos a conocer o vamos a saber qué es un dialecto, qué es el dialecto. Nosotros, como peruanos, por ejemplo, utilizamos una lengua, ¿cierto? El castellano. Muy bien, pero no todos, en todos los espacios geográficos lo hacemos de la misma manera, ¿no? Hay a veces, por ejemplo, nosotros acá en Trujillo tenemos una forma muy particular de hablar, ¿no? La gente de Piura tiene otra forma particular, muy peculiar de expresar algo, ¿no? Igual, por ejemplo, en la selva, en la sierra. Entonces, hay ciertas modificaciones en nuestro código o lengua. Muy bien, vamos a ver, a esos cambios, a esas modificaciones que se dan por espacios geográficos, se le denomina, por ejemplo, dialecto. Y es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Qué es el dialecto? Vamos a conocer qué es el dialecto. Bien, vamos a ver. Acomodo, ya está. Vamos a ver dialecto. Vamos a definir dialecto en primer lugar. Vamos a ver qué es dialecto. Bien, lo definimos. ¿Listo? Y decimos que el dialecto, bien, es una determinada, se define así, como una determinada modalidad colectiva. Modalidad colectiva. ¿Por qué? Porque es un conjunto de personas, un grupo, una comunidad. O geográfica, tiene que ver con el espacio, o geográfica, bien, de una determinada lengua, pues, ¿no? De una lengua. Bien, entonces, me dice que el dialecto es una determinada modalidad colectiva o geográfica de una lengua. Vamos a ver, entonces, quiere decir, esto es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna variación o vemos alguna variación en nuestro idioma o lengua. Por ejemplo, ¿no? El castellano, por ejemplo, que habla aquí o que se habla aquí en el Perú, que habla el peruano, no es igual al castellano que va a ser empleado, por ejemplo, por un mexicano o incluso por un español, ¿no? Ahora, estas variaciones que sufre la lengua puede ser dentro de un país o también puede ser en diferentes países donde se va a utilizar un mismo idioma o lengua. Es lo que te decía en un principio, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestro país, en el Perú, utilizamos el castellano, pero el castellano que utilizamos en Trujillo no es igual al castellano que se utiliza en Piura o en Loreto o en Madre de Dios, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay una diferencia en entonación, en la forma de escribir incluso, ¿no? En el significado de repente de algunos términos. Entonces, el dialecto es una variación que va a sufrir
una lengua de acuerdo al espacio geográfico. Por ejemplo, ¿no? Decimos, un argentino cuando quiere decir algo dice, ¿y vos qué decís? Dicen, ¿no? Una forma así, tiene un dejo. Al dialecto, a esa modificación que hacen de la lengua se le denomina, por ejemplo, dejo, ¿no? En cambio, un peruano no dice, vos qué decís, sino tú qué dices, ¿no? O qué dices tú, por ejemplo. Entonces, a esas variaciones que va a sufrir una lengua o un idioma, de acuerdo al espacio geográfico, ya sea interno, dentro de un país o en diferentes países que utilizan el mismo idioma, se le denomina dialecto. Buenos días, Aleshka. Aleshka. Buenos días, profesora. Hola, hija, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida. Muy Pensé bien. que había más alumnos. Sí, pues solamente hay 2, pero bueno, ya el resto lo escuchará luego en la clase, no hay problema. Se han quedado dormidos, creo. Bien. Ahora, es importante, chicos, saber que toda lengua o código, bien, tiende, acá lo vamos a escribir, toda lengua, listo, una flechita, tiende a dialectizarse, bien, toda lengua tiende a dialectizarse. Vamos a ver. Por ejemplo, el quechua también se presenta diferentes dialectos. El quechua de Ecuador, por ejemplo, porque en Ecuador, por supuesto que utilizan el quechua en algunas zonas, no es igual al quechua que se utiliza de repente en Perú, ¿no? Entonces, hay algunos cambios en el uso de algunos términos. Toda lengua, todo idioma tiende entonces a dialectizarse. Los piuranos, por ejemplo, tienen una forma muy peculiar de hablar, ¿no? Buah, hermano, dice, ¿no? Ellos utilizan, por ejemplo, para decir joven o chico o chiquillo, como utilizamos, por ejemplo, aquí en Trujillo dicen churre, por ejemplo, ¿no? Los piuranos. Entonces, o incluso cuando escuchamos hablar a una persona que proviene de la selva, muchas veces nosotros nos reímos por su forma de hablar, como ellos también lo hacen de nosotros, ¿no? Pero porque suena algo extraño, distinto, pero eso es su dialecto, ¿no? Y cuando uno va a un lugar, hay que respetar siempre el dialecto, adecuarse también, ¿no? Al dialecto del lugar. Y en ese lugar es válido la forma de hablar, la forma de expresarse, porque es dialecto de la zona, del lugar. Lo importante aquí es saber que el dialecto viene a ser aquella modalidad o cambio que se da por espacios geográficos de una lengua, ¿bien? Aquella modificación que se hace. Y toda lengua tiende a dialectizarse, ¿bien? Vamos a ver aquí algunos ejemplitos, más ejemplitos. A ver, todavía estoy aprendiendo a dominar esto de acá, este tipo de pizarrita. Me es todavía un poco difícil, pero yo creo que en unos días ya no va a haber problema. Veamos aquí algunos ejemplos. A ver aquí. A ver, ya está. Ya está. Ya les decía que va. Ah, ya está, al fin. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos. Bien. A ver, por ejemplo, ¿no? De repente, alguien puede expresar lo siguiente. Por ejemplo, me siento muy feliz, por ejemplo, ¿no? Miren esa forma.
de expresión, ¿no? Por lo general, esto lo utiliza muchas veces la gente de la serranía, ¿no? Me siento muy feliz, dice, pero es su dialecto, es su forma de expresar, ¿no? Por ejemplo, en la selva, nosotros decimos feliz, ¿cierto? En la selva, por ejemplo, de repente dicen jueliz, ¿no? Estoy jueliz, pero es su dialecto, es su forma de expresar, y así suena, ¿no? Como está escrito aquí. Otro ejemplito, por ejemplo. Lo he escrito así, chicos, para que puedan comprender a lo que me refiero, ¿ya? Es la forma como se pronuncian. Por ejemplo, decimos el niño, también esto es muy utilizado en la sierra. Por ejemplo, decimos llegó Chapito, Chapito, dicen, ¿no? ¿No? Y esto quiere decir que ha llegado, tal vez, sudando, ¿no? Rojita, con cara muy rojita, muy chaposita, quiere decir. Son formas. Vamos a utilizar mejor ya otra hojita. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo poner una clase en Google Meet. Se detectaba la cuestión de correo. No, que se salía, ¿sí? Bien, chicos, no sé qué pasó aquí, pero desaparecí. Ya volví. Y vamos con otro ejemplo. Bien. ¿Sí me escuchan, chicos? Rosita. Yo sí, profesora. Ya. Aleshka, ¿me escucha? Sí, Creo que profesora, sí. ya, sí. Disculpe, no sé qué pasó, que salí de la... Y otro ejemplo, por ejemplo, en Chincha, ¿no? Utilizan otra forma de hablar haciendo uso del mismo código o lengua.
Por ejemplo, ¿no? Dicen, usted es muy buena comadrita, ¿no? Tienen una forma también muy peculiar de hablar, es su propio dialecto también, o por ejemplo, en otro lado, de repente, dicen algo así, ¿no? Como, acá tienen un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? La zapatilla está hinchita, ¿no? También son de diferentes zonas. Utilizan en la misma lengua o mismo idioma, pero con alguna variación, con alguna modificación. En este caso, por el espacio geográfico, ¿no? Ya esto se le denomina dialecto, es una variación de la lengua, dialecto. Ahora, el dialecto, chicos, para reconocer esa variación que va a presentar la lengua, en el caso del dialecto se van a presentar 4 aspectos, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos aspectos. 4 aspectos. Vamos a ver, aspectos del dialecto. Tengo que aprender a dominar esto. El dialecto. Bien, vamos a ver. 4 aspectos. Uno, que es el aspecto fónico, quiere decir con variedad de sonido, ¿no? Ahora lo vamos a ver a través de ejemplos. Aspecto fónico. Otro aspecto es el morfológico. Bien. Otro aspecto es el sintáctico. Y otro aspecto es el lexical. Bien, esos son los 4 aspectos del dialecto. En algunos casos hay variación fónica, otros morfológica, en otros sintáctica y en otros lexical. Bien, vamos a ver. La siguiente página. Vamos con la primera. Vamos con el aspecto fónico. Bien, aspecto fónico. ¿A qué se refiere el aspecto fónico? Vamos a ver a qué se refiere. Dice que en el caso del aspecto fónico, chicos, se va a referir al timbre o tono de voz que va a manejar un hablante, ¿no? En un determinado lugar. Entonces, lo vamos a definir aquí para tenerlo claro. Vamos a ver a qué se refiere con el aspecto fónico. Se refiere entonces al timbre de voz o tono de voz, ¿no? Al timbre o tono de voz. ¿Listo? Que va a manejar, lógicamente, que va a manejar, ¿bien? Un hablante, ¿no? Es decir, el hablante en un determinado lugar, ¿no? En un determinado lugar. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a ver ejemplitos para ir entendiendo mejor esto. ¿De qué se trata el aspecto fónico del dialecto? Entonces se va a referir al tono o timbre de voz que va a utilizar una persona en un determinado lugar, en donde se ubique, ¿no? Donde queda su lugar de vida. Veamos. Por ejemplo, ¿no? Un mexicano, por ejemplo.
Un mexicano hablará igual que un argentino, su tono, su timbre de voz, lógicamente no, ¿no? Utiliza un tono o timbre de voz distinto a la de un argentino, por ejemplo, ¿no? Habla diferente, entonces, diferente que un argentino, por ejemplo, ¿no? Que un argentino. Y también, por ejemplo, un chileno, por ejemplo, habla distinto, diferente, con otro timbre de voz, con otro tono que un peruano. Hoy en día que aquí en el Perú hay bastante venezolano, por ejemplo, nos damos cuenta que tienen un tono y un timbre de voz distinto al nuestro. Entonces, por ejemplo, ellos, en este caso, por el timbre, por el tono de voz, hay una variación, ¿no? En este caso, de aspecto fónico. Bien. A ese timbre, a esa variación que tienen en la voz, a eso se le denomina dejo, por ejemplo, ¿no? A esta variación de timbre, tono de voz, ¿cómo se le conoce entonces? Se le conoce como dejo. A esto se le conoce como dejo, para tenerlo claro, ¿no? Se le conoce como dejo. Vamos a poner otro colorcito y en mayúscula para no olvidarnos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, importante eso. ¿A qué se le conoce como el dejo? ¿Por qué le decimos, tiene un dejo distinto? Es cuando nos fijamos mucho, ¿no? En el timbre o tono de voz que maneja esta persona, ¿no? Ya eso es una característica o un aspecto del dialecto. En este caso es el aspecto fónico. Muy bien. Acá hay más ejemplitos. Por ejemplo, ¿no? Que decíamos anteriormente. Por ejemplo, para pronunciar el término, acá lo vamos a ver, escribir mejor. Para pronunciar, por ejemplo, pronunciar el término feliz, por ejemplo, la palabra feliz, ¿no? En el castellano, por ejemplo, de la costa, acá lo vamos a poner también, todo. En el castellano, por ejemplo, de la costa, en castellano de la costa, nosotros diríamos, ¿cómo pronunciaríamos esto? Diríamos nosotros de esta manera, así lo decimos. Así, ¿bien? Lo pongo entre corchetes porque es lo que nosotros pronunciamos, ¿bien? Pero, por ejemplo, en el castellano de la selva, como dicen en el castellano de la selva, la expresión es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, ellos lo expresan así, jueliz, ¿no? Entonces, este cambio, bien, se denomina dejo. Bien, por ejemplo, y tiene que ver con el aspecto fónico del dialecto. Entonces, 4 aspectos presenta el dialecto: el fónico, el morfológico, el sintáctico y el lexical. El aspecto fónico tiene que ver con el timbre o tono de voz que va a manejar una persona, bien, en un determinado lugar. Así, por ejemplo, un mexicano habla de manera distinta que un argentino, su timbre y tono de voz es distinto, igual un peruano con un chileno, o incluso dentro de un mismo espacio o país, ¿no? Como por ejemplo un trujillano con un piurano, también hay una variación en el timbre o tono de voz. Ya eso se le conoce como dejo. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Para pronunciar la palabra feliz, el término feliz. En el castellano de la costa, por lo general, pronunciamos de esta manera el término, feliz. Y en el castellano de la selva, ¿no? Ellos tienen una forma peculiar de expresar y dicen jueliz, por ejemplo. Estoy jueliz.
Entonces, estos son ejemplos del aspecto fónico del dialecto. Bien, vamos a ver otro aspecto. Sería el aspecto morfológico. Vamos a ver. Letra B. Voy aprendiendo un poquito más en manejar esta nueva tecnología, ¿no? Veamos el aspecto morfológico. Morfológico del dialecto. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Bien. En el caso del aspecto morfológico, hay algunas zonas, lugares, ¿no?, donde tienen preferencia por algunos sufijos o algunos morfemas, como le llamamos, ¿no? Eso lo vamos a definir y luego cuando lo expliquemos lo vamos a ir entendiendo mejor. En el caso del aspecto morfológico viene a ser la preferencia o el uso de algunos morfemas. ¿Bien? De algunos morfemas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? La variación que sufre, por ejemplo, una palabra. Vamos a ver, la variación aquí. La variación, por ejemplo, de ratito, por ejemplo, ¿no? Aquí hay el uso del sufijo, ¿eh? Y esto sufre una variación. Por ejemplo, los venezolanos no dicen ratito, ellos dicen ratico, ¿no? Por ejemplo, y ahí hay una variación, ¿no?, del uso de algunos sufijos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vamos a explicar mejor. Por ejemplo, un venezolano, ejemplo, ¿no? Un venezolano, por ejemplo, usa el sufijo, ¿no?, ico, ¿no? Usa el sufijo ico, ¿cierto? Mientras que un peruano no usa ese sufijo, sino usa otro sufijo, ¿no? Usa el sufijo, ejemplo, ito, ¿no? Hay otros que utilizan el sufijo illo, ratillo, por ejemplo, dicen, ¿no? Dependiendo del espacio, del lugar donde habite, ¿no? Entonces, eso viene a ser el aspecto morfológico, la preferencia de algunos morfemas. Aquí viene un ejemplo. Ahora lo podemos apreciar mucho más porque en nuestro país, pues, hay muchos hermanos venezolanos, ¿no? Entonces, podemos ahí aprender un poquito más de ello, ¿no? Escuchamos claramente su dialecto, su forma de hablar, a pesar de que utilizan nuestra misma lengua o código. ¿Bien? Otro aspecto del dialecto es el aspecto sintáctico. El aspecto sintáctico. El aspecto sintáctico. Muy bien, vamos a ver de qué se trata el aspecto sintáctico. En el caso, ustedes saben que sintaxis o sintáctico tiene que ver con la construcción de oraciones, de cómo están formadas o ubicadas las palabras, bien, dentro de una oración, dentro de una estructura. Bien, entonces, el aspecto sintáctico tiene que ver con la alteración o modificación, bien,
en la construcción de algunas, digamos, expresiones, oraciones. ¿Bien? Influenciada de repente en algunos casos por otras lenguas, por otros códigos. Entonces, vamos a definir lo que es el aspecto sintáctico para comprenderlo mejor. ¿Bien? Este aspecto se va a presentar o se va a dar cuando se va a alterar, cuando se altera, ¿bien? O modifica, ¿sí? La construcción, ¿bien? La construcción ya de algunas expresiones, pues, ¿no? De algunas, acá lo vamos a hacer, de algunas expresiones. Algunas expresiones, ¿no? Que en muchos casos puede ser por influencia, bien, digamos, de otras lenguas. De otras lenguas. Bien. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunas expresiones. Por ejemplo. ¿Bien? En la costa. A ver, vamos a ver. En la costa, por ejemplo, decimos música. Por ejemplo, decimos música de la selva, ¿cierto? Música de la selva. Estoy escuchando música de la selva. Muy bien. Pero en la selva, por ejemplo, en la selva sabemos que su castellano sufre alguna variación. Por ejemplo, ¿no? Ellos expresan algo de esta manera, mira. De la selva, dicen ellos, ¿no? Su música, ¿cierto? Miren. Mientras nosotros decimos, o los habitantes de la costa dicen música de la selva, los habitantes, los hablantes de la selva dicen, ¿no? De la selva su música, y tienen un tono, un timbre de voz peculiar, ¿no? Que vendría a ser el aspecto fónico. En este caso, el aspecto sintáctico aquí está claro. Se va a alterar la construcción de algunas expresiones. Por ejemplo, lo correcto sería este, según la estructura que nosotros manejamos, ¿cierto? Pero en el caso